Hola y bienvenidos todos a este video en donde hablaremos sobre el diodo Zener y su aplicación en la regulación del voltaje. Además de eso también hablaremos cómo amplificar la potencia del Zener utilizando un transistor NPN. Los semiconductores son sustancias las cuales pueden comportarse como aislantes o conductores dependiendo de distintos factores. Los semiconductores de tipo N son los que están dopados con sustancias que hacen que tenga portadores de carga negativos, es decir, electrones. Por otro lado, los semiconductores de tipo P son los que están dopados con portadores de carga positivos, los que también comúnmente se llaman huecos. Ahora bien, cuando unimos una parte de tipo P y una parte de tipo N, conocemos lo que comúnmente se llama diodo. Cuando tenemos nuestro diodo, va a contener en una parte un exceso de electrones y en otra parte va a contener unos huecos. Estas dos partes van a estar divididas por una barrera llamada barrera de potencial. Esta barrera de potencial va a evitar que los electrones que están en el lado N no pasen al lado P. Sin embargo, cuando colocamos una fuente conectada de manera directa al diodo, es decir, el polo positivo al ánodo y el polo negativo al cátodo, va a generar un flujo de electrones que van a empujar a los electrones del lado N y van a hacer que salten la barrera de potencial y así generar una corriente eléctrica. Esto solamente ocurre desde un cierto valor de voltaje, en donde el cual la resistencia del diodo va a ir cambiando a lo que se conoce como resistencia dinámica del diodo. Por otro lado, cuando conectamos de manera inversa el diodo, este va a aumentar su barrera de potencial, evitando que los electrones que están en el lado N pasen al lado P. Tenemos otro efecto llamado el efecto Zener, que es el que ocurre cuando el voltaje aplicado genera un campo eléctrico que se suma con el campo eléctrico interno del diodo, y esto genera que los electrones salten la barrera de potencial sin generar un efecto avalancha. Los diodos Zener se comportan de manera directa iguales que los diodos normales. Sin embargo, de manera inversa, ellos no conducen energía hasta cierto valor de voltaje en el cual empieza el efecto Zener. Cuando llegue al voltaje Zener, sin importar cuánto se varíe la corriente, el voltaje se va a mantener constante. Sin embargo, la resistencia dinámica del Zener va a ser muy pequeña en este punto, siendo así muy despreciable. Eso quiere decir que la corriente que pase por el Zener va a estar limitada por la resistencia que esté conectada en el circuito. Ahora bien, conociendo estos conceptos preliminares, vamos a ver cómo se utiliza un diodo Zener para regular voltaje. Este es el condensador de filtrado, la resistencia limitadora y el transistor. El LED verde indica que está en funcionamiento en la parte negativa. Con este cable conectamos a diferentes cargas. Ahí está a una carga de 1K. Si variamos la carga a una de menor valor, el LED se apaga. Cambiamos a una de 2K, el LED atenúa su luz. Ahora veremos el funcionamiento adecuado de la fuente. El funcionamiento óptimo del LED consiste en mantener el voltaje dentro de unos rangos de carga establecidos, asegurando así también el brillo del LED. Vamos a variar las cargas como antes para ver que esta vez ya no variará la intensidad lumínica. Primero 100 ohmios, mantiene la intensidad, 1K, 2K, igualmente sin carga. Por tanto, tenemos un buen funcionamiento de este montaje. En este segundo montaje tenemos el diodo Zener entre el colector y la base del transistor, lo que permite dividir la corriente y que la mayor parte de ella se vaya por el colector del transistor. Este montaje tiene un beneficio y es que el voltaje de la carga se va a ver aumentado en 0,7 voltios, que es normalmente el voltaje entre base y emisor. Cumpliendo así la ecuación de voltaje de carga es igual al voltaje entre el colector y base, que en este caso es el mismo voltaje del diodo, que para este caso sería 992 o 10 voltios, y a eso sumándole el voltaje de base emisor, que normalmente es 0,7 o puede ser mayor o puede ser menor. En este caso se puede notar que es un poco mayor.
Y finalmente tenemos un tercer circuito donde están acoplados los dos anteriores por medio de la modificación de los switches. Para esta configuración en específico está montado el primer circuito, donde la resistencia se ve conectada con el colector, el diodo Zener está entre la base y el emisor, y la carga de salida está conectada al emisor, de tal manera que se dé la salida por el emisor. Modificando algunos switches se puede conectar directamente el colector a la carga, el emisor a tierra, y el diodo Zener ponerlo entre la base y el colector del transistor, obteniendo así la segunda forma del circuito.